Buenas noches, compañeros. Vamos a continuar con nuestra sesión. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Calle Doctor José María Vértiz. Bien, vamos a continuar con nuestros medios de impugnación en el sistema acusatorio. El día de hoy vamos a ir platicando algunas cuestiones. Ayer hicimos así a grosso modo un concepto de agravio o interés. Y ahorita vamos a ir, digamos, llevando a cabo la forma en cómo están operando el tema de los distintos medios de defensa, tanto para el lado de la fiscalía, la asesoría jurídica de la víctima y propiamente los defensores. Sí, es decir, el tema de los medios de impugnación es bastante amplio, bastante complejo, bastante técnico, por lo cual es importante que vayamos viendo todos estos puntos que consideramos importantes en el campo del derecho y en este caso específico en el campo del derecho procesal. El día de ayer nos quedamos en las etapas de los medios de impugnación, según lo que yo recuerdo, ¿sí? Y ya habíamos dicho que todos los medios de impugnación, llámese recursos, acciones de impugnación o acciones de nulidad, absolutamente todos van a tener cuando menos estas etapas básicas e indispensables. Sí, así como cuando se estudia el proceso penal acusatorio, que tiene una etapa preliminar, una etapa intermedia y una etapa de juicio, o cuando estudiábamos el sistema tradicional, donde teníamos una, digamos, averiguación previa, una preinstrucción, una instrucción, un juicio y una sentencia, o por ejemplo en un proceso oral civil o familiar tenemos, digamos, una fase postulatoria, una audiencia inicial, una audiencia principal y la fase de sentencia. Sí, es decir, todos los procedimientos tienen etapas o estadios procesales. Es la forma más sencilla de poder estudiar, digamos, un proceso. Podemos ver en un juicio ordinario civil, donde tenemos una etapa postulatoria, una etapa, digamos, de depuración, una etapa probatoria, una etapa conclusiva, una etapa de sentencia y una etapa impugnativa. Es decir, todos los procesos vamos a encontrar bajo ese mismo esquema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los recursos no es la excepción. Sí, en los recursos tenemos también la cuestión de los medios de impugnación. Claro, ya habíamos dicho que un medio de impugnación es un nuevo examen en cuanto al fondo o a la forma de una resolución planteada, ya sea porque el gobernado estima que no se encuentra pegado en los hechos o es contraria al derecho. Y claro, ahí lo que vamos a ver primeramente es la cuestión de la interposición, la cuestión de la fundamentación, la admisión, la sustanciación y la resolución. Sí, es decir, por ejemplo, esta mañana interpuse un recurso innominado de inconformidad o recurso innominado ante una negativa de digamos, su omisión de un fiscal de Nuevo León. Es decir, se preparó el recurso y simplemente se hace la solicitud de audiencia y los conceptos de agravios o intereses no los estoy expresando en esta etapa temprana, sino lo único que estoy pidiendo básicamente es de que se fije fecha y hora de audiencia para que dentro de la misma audiencia se haga la fundamentación misma de los propios recursos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí lo que podemos ver, digamos, de manera sistemática es la cuestión de que la interposición puede ser de manera verbal, escrita o electrónica. Recuerden ustedes que, por ejemplo, la interposición del recurso de revocación contra las determinaciones del juez de control de despacho
se hacen por escrito y cuando es de audiencia se hacen en la misma audiencia de manera verbal. Pero ahora con el uso de las tecnologías también podemos tenerlo de manera electrónica. ¿Sí? Es decir, la interposición puede ser verbal, escrita o electrónica. ¿Y de qué va a depender cada uno de estos contextos? Bueno, principalmente de cómo está regulado dentro de la ley procesal y de la organización administrativa de cada tribunal. Ahora, también tomen en cuenta que la interposición puede ser ante el juez de la causa o ante el tribunal AQUEM, es decir, quien resuelve el recurso. En este caso, el recurso innominado del 258 no se presenta ante la misma autoridad ministerial, sino se presenta ante el juez de control. Pero si fuera un recurso de revocación o si fuera un recurso de apelación, sabemos que es ante el mismo juez de control, aun cuando posteriormente se remitan las constancias ante el AQUEM. Pero, por ejemplo, en temas de reconocimiento de inocencia o anulación de sentencia, nos dice el propio Código Procesal que debe interponerse ante el mismo AQUEM. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la interposición de qué va a depender? Va a depender de la misma, digamos, de la misma norma, es decir, de la misma ley procesal, como va a estar estructurado en la cuestión del propio recurso. ¿Estamos de acuerdo? Después vamos a tener que puede haber con o sin excepción, expresión de agravios, es decir, hay algunas leyes procesales que dicen, por ejemplo, para la interposición del recurso de apelación deberá adjuntarse el escrito con expresión de agravios. La ruta actual, dirígete al este por eje Y, 5. por ejemplo, vamos a tener que algunos escritos o algunas leyes procesales dicen deberá interponerse el recurso y se integrará el testimonio y la expresión de agravio se realizará en la audiencia de vista. Es decir, ¿de qué va a depender la expresión o no de agravios? Depende exclusivamente de la ley procesal. Es decir, la ley procesal es la que nos va a marcar la pauta para ver en qué casos sí es necesario que haya una expresión de agravios y en qué casos no debe o no es necesario la expresión de esos agravios, sino hasta el momento de que se lleve a cabo la audiencia correspondiente. Y claro, dentro de los plazos procesales marcados, y fíjense ahora, y ahorita les voy a mandar a través de la licenciada Carla, y esto sí es muy importante. Ahí le voy a encargar a Carolina que esté pendiente de las personas que vayan entrando. Y ahorita, por ejemplo, les voy a mandar el anexo, y esto sí es muy importante, del aviso de suspensiones de labores del día 25 de octubre del 2023 relacionados con la circular 29-2023 del Consejo de la Judicatura Federal. Ahorita se los estoy enviando para que les circulen, pero por ejemplo, hubieron algunos órganos jurisdiccionales que tuvieron la suspensión solamente del 19 al 25 de octubre, algunos del 19 al 26, algunos del 19 al 27, algunos del 19 al 28 y algunos del 19 al 29 de octubre. ¿Eso de qué depende? De cada tribunal. Y esto es muy importante porque con eso ustedes, con esa tabla que les he mandado, donde están todo el listado de todos los tribunales federales, podemos ver y podemos realizar el cómputo de los plazos marcados para la interposición de un juicio de amparo. Por ejemplo, ayer trabajé un tema de un juicio de amparo contra una determinación de un juez de control por la cuestión de la medida cautelar. Entonces, si ustedes realizan el cómputo correspondiente,
la audiencia donde se negó la medida cautelar fue llevada a cabo el día 20 de octubre del 2023. Entonces, en teoría, debe tomarse en cuenta en la semana del 23 al 27 con 5 días, y luego de la semana del 30 y 31 con 2 días, serían 7 días, y de la semana del 6 al 10 serían otros 3 días, más otros 2 días. En teoría debió haberse vencido el término el día martes. Sí, es decir, el día martes 14 de noviembre eran los 15 días para la interposición del juicio de amparo. Sin embargo, resulta que a través de esta circular 29 diagonal 2023, donde se hace referencia de que se suspendieron las labores en distintos órganos jurisdiccionales entre el 19 y el 29 de octubre, no corrieron términos. Entonces, pero no de manera general, sino que hay que ver de acuerdo al circuito si suspendieron los términos del 19 al 24, del 19 al 25 o del 19 hasta el 29. En el caso concreto que le tocó a Nesa, ustedes pueden ver en esa tabla que los juzgados de Nesa solamente suspendieron actividades entre el 19 y el 25, y por tanto, este, si la resolución fue el día 20 de octubre, no corren términos para los días 23, 24 y 25, y con eso se da 3 días más, es decir, en teoría se vencería el día de mañana para la interposición del juicio de amparo. Sí, entonces esto es muy importante porque con ello también se puede determinar si estamos en tiempo y forma o no para, digamos, ejercer un medio de defensa. Y si no se toma en cuenta esta circular 29 diagonal 2023, puede ser que podamos interponer juicios de amparo de manera extemporánea. Es decir, ya están fuera de los marcos, de los plazos procesales marcados. Y recuerden ustedes que tanto el Consejo de la Judicatura como, digamos, los propios órganos jurisdiccionales han emitido los distintos, digamos, boletines donde se han hecho referencia cuándo se van a suspender los términos procesales. Es decir, por ejemplo, si a mí me tocara interponer un juicio de amparo, por ejemplo, en la Ciudad de México, relacionado con la materia penal, resulta que ellos suspendieron términos hasta el día 27. Entonces se reanudan los términos hasta el día 28 de octubre del 2023. Es decir, el 20, 25, 26 y 27, además del 19 al 24, no computan para efecto de sumarlo en materia de juicio de amparo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con ese criterio podemos ver que el tema de la interposición hay que tener mucho cuidado con la cuestión de, digamos, de los mecanismos procesales relacionados con eh, digamos, con el cómputo de los plazos. Sí, es decir, no es tan sencillo, sobre todo cuando hay algunas causas extraordinarias que pueden modificar los calendarios judiciales. ¿Listos? Ahora, en el tema de la fundamentación, los agravios tienen que ser por escrito en la interposición o en la audiencia de vistas, o pueden ser expresados de manera verbal o escrita.
Ahora, recuerden ustedes que pueden ser expresados también por escrito y solo las aclaraciones verbales. Y claro, puede haber aclaración de agravios, ampliación de agravios o suplencia de agravios. ¿De qué va a depender estos esquemas de fundamentación? Va a depender, digamos, de las regulaciones que contenga la propia ley procesal. Sí, entonces, esto sí es muy importante porque hay veces que, por ejemplo, podemos hacer alguna cuestión de expresión de agravios y podemos ver también que estos agravios, desde la misma interposición o en la audiencia de vistas o aclaración de vistas o ampliación de agravios o suplencia de agravios o, digamos, omisión de los mismos agravios, cada uno va a tener sus propias consecuencias. Y estas consecuencias son estrictamente en el campo del derecho procesal. Sí, en la cuestión de la fundamentación, la estructura incluso del propio agravio, algunas leyes procesales dicen, los agravios deberán contener cuando menos los siguientes requisitos y vienen la parte o extracto concreto de la resolución impugnada, los argumentos que sustentan la parte o extracto concreto de la resolución impugnada, los argumentos que contradicen la parte o extracto concreto de la resolución impugnada y los preceptos legales inaplicados o aplicados de manera contraria con relación a la parte o extracto concreto de la resolución impugnada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, digamos, ese tema de fundamentación, muchas veces la propia ley procesal establece esos mecanismos de cómo deben llevarse a cabo. Ahora, en la cuestión de la admisión, ahí lo que vamos a observar es de que puede haber requisitos de forma que los conoce quien recibe el recurso. Y recuerden ustedes que en el tema del AQUEM revisa la correcta interpretación de los requisitos para la interposición del recurso. El AQUEM también podrá realizar las prevenciones para la admisión del recurso o puede desechar el recurso por tenerlo por no interpuesto cuando lo considere que es notoriamente improcedente. Que no me puede pasar. O sea, así como me taparon, volví. Entonces, aquí, compañeros, recuerden ustedes que no es lo mismo que se deseche el recurso a que no se tenga por interpuesto. La no interposición, digamos, la única consecuencia puede ser la preclusión del derecho si ya estamos fuera de término. Y el desechamiento del recurso ya no hay posibilidad alguna de poder subsanar dicha circunstancia. Sí, es decir, es muy importante hacer la diferencia entre una no interposición del recurso y una cuestión del desechamiento del propio recurso. Sí, entonces, si el recurso se tiene por no interpuesto, pero está, digamos, en término para volverlo a interponer, no hay mayor problema para su tramitación. Pero si un recurso es desechado, es de pleno derecho y ya no hay una posibilidad de poderlo subsanar. ¿De qué va a depender esas circunstancias? De la propia ley procesal, cómo se están esquematizando y cómo se están planteando dichas circunstancias. Por otra parte, también tenemos la cuestión de la sustanciación del recurso. Recuerden ustedes que una vez admitido el recurso, se pueden realizar, digamos, el trámite para obtener la resolución de dicho recurso. Puede ser unitario o colegiado, que eso dependerá de cada ley orgánica
México, el- la segunda instancia trabaja de manera colegiada. O sabemos, por ejemplo, que en el caso de la federación, ya se trabaja con tribunales colegiados de apelación, pero recuerden que por ahí hay una circular, más bien dicho, hay un acuerdo del Consejo de la Judicatura, en donde dice que aquellos trámites que se hayan conocido antes de la integración de los tribunales colegiados de apelación, los deberá conocer el integrante del tribunal colegiado de apelación y resolverlo de manera unitaria. Es decir, el tema de llevar a cabo la cuestión de una decisión judicial de segunda instancia de manera unitaria o de manera colegiada depende de la organización que establezca el propio Consejo de la Judicatura. Ahora, recuerden ustedes que si es unitario, se puede fijar fecha de audiencia de vistas y se turna al secretario de estudio y cuenta o proyectista, como le querramos llamar, para efecto de que éste empiece a elaborar el proyecto. Desde luego, si es un tribunal colegiado, magistrado materia o naturaleza del medio de impugnación, porque en cualquier momento puede quedarse sin fondo. Recuerden ustedes que hay veces que los propios litigantes interponen el recurso, pero en lo que se está sustanciando la cuestión del propio recurso, se pueden quedar sin materia la decisión que se está planteando. San Antonio Abad. Bien, el acuerdo donde nos dice cómo va a estar el funcionamiento de los tribunales colegiados de apelación es el acuerdo 24 diagonal 2022 del Consejo de la Judicatura Federal. Perdón, doctor, dijo 24 del 2022, ¿verdad? Es el acuerdo 24 diagonal 2022. Gracias. Y ahí nos dice, en este acuerdo, sí, es el acuerdo general 24 diagonal 2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Este acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de octubre del año 2022. Entonces es el Acuerdo General 24 diagonal 2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la integración, organización y funcionamiento de los tribunales colegiados de apelación. Y ahí lo que me llama la atención es lo que les digo. En la cuestión del funcionamiento propiamente de los tribunales colegiados de apelación, San Antonio Abad hacia Viaducto Presidente Miguel Alemán Valdés. Más tráfico de lo habitual.
Deberías llegar a destino a las 9:04 de la noche. Es precisamente, compañeros, de que en este mismo acuerdo, en este mismo documento, establecen las reglas en cuando un tribunal colegiado de apelación va a resolver de manera unitaria y los demás deberán resolver de manera colegiada. ¿Por qué digamos, esta distribución? Pues es un criterio propiamente de la propia, digamos, de la propia organización que ha establecido el Consejo de la Judicatura. Sí, entonces, y ahí es donde vamos a ver que se tiene que verificar la materia o naturaleza del medio de impugnación y este acuerdo juega un papel muy importante en la organización de la segunda instancia, principalmente en el ámbito federal. Ahora, recuerden ustedes que en- se puede dar el tema del desistimiento, la deserción o deserción del recurso en cualquier momento hasta antes de la resolución misma. El objetivo principal es precisamente depurar, es decir, debe aplicarse en todo momento la cuestión del estricto derecho. Ahora, vamos a ver la cuestión de la resolución. En la resolución, el pronunciamiento puede presentarse al momento de la audiencia de vista o de manera posterior. Recuerden ustedes que la propia ley procesal, en este caso el Código de Procedimientos Penales o el Código de Procedimientos Civiles y Familiares, establece que una vez que se dicte o se lleve a cabo la audiencia de vista, el órgano jurisdiccional en la misma audiencia realizará su pronunciamiento o dentro de los 3 días posteriores a que se lleve a cabo dicha audiencia por escrito. Ahora, si se da la resolución en la misma audiencia de vista, surte sus efectos de manera inmediata. Sí, esto es muy importante porque, digo, si se trata de una persona que está privada de su libertad y resulta que le revocan, digamos, la resolución del acuo y le otorgan la libertad, va a surtir sus efectos de manera inmediata y no es necesario que haya un recurso extraordinario para evitar o suspender dicha determinación. Ahora, cuando el ACEM es colegiado, recuerden ustedes que puede ser por unanimidad o por mayoría. Y recuerden ustedes que cuando es por mayoría, el magistrado disidente puede emitir un voto particular. Por ejemplo, no vayamos tan lejos. La contradicción de tesis 293, diagonal 2011, tiene un voto disidente de José Ramón Cosío Villegas. Es decir, fue aprobada por mayoría, pero con sus votos disidentes. Es decir, cuando una de las partes no está de acuerdo, en este caso, cuando uno de los magistrados que integran la sala o que integran el tribunal colegiado de apelación no está conforme con la resolución adoptada por la mayoría, puede emitir ese voto disidente. Ahora, cuando el tribunal, digamos, es colegiado y por mayoría se rechaza el proyecto del recurso, entonces se puede turnar a otro magistrado para la elaboración de un nuevo proyecto. Si ustedes se acordarán, por ejemplo, uno de los casos donde se desechó el proyecto para efecto de, digamos, de que se turnara a otra persona o a otro, digamos, a otro integrante del órgano jurisdiccional para que realizara un nuevo proyecto, fue en el caso de los familiares de Hertz Manero, en donde
el ministro Buenas tardes, por favor, no se desconecten. Vamos a esperar a que el doctor pueda reconectarse nuevamente. Les pido una disculpa. Bien, perdón, compañeros, es que se cayó el internet. Entonces, como veníamos refiriendo, el tema de la resolución, se puede, cuando estábamos poniendo el ejemplo del caso de la cuñada de Hertz, que el ministro ponente Carranca dijo que se le tomaron de reponer el procedimiento, pero que la persona siguiera privada de su libertad. La mayoría de los ministros de la Corte dijeron no, se desecha ese proyecto, entonces se turna a otro magistrado, perdón, no, en este caso fue otro ministro ponente, que fue el ministro Lainez, y él otorga un amparo liso y llano para que se otorgue inmediatamente la libertad. Entonces, recuerden ustedes, si el AQUE no es colegiado y por mayoría se rechaza el proyecto del recurso, entonces se puede turnar a otro ponente para la elaboración de un nuevo proyecto, y el proyecto presentado se queda sin materia. ¿Listos? Ahora, recuerden ustedes que puede haber una serie de efectos procesales con la cuestión de los recursos. Sí, puede haber una cuestión de efecto devolutivo, efecto suspensivo, ambos efectos, efecto extensivo o efecto acumulativo. El efecto devolutivo significa que el procedimiento no se va a suspender, y en caso de que sea favorable el recurso, entonces se retrotraerán los efectos hasta el momento en que se haya interpuesto dicho recurso. En el efecto suspensivo, la interposición del recurso suspende el procedimiento, y en ambos efectos quiere decir que puede cambiarse los efectos dependiendo la naturaleza de la decisión que se quiera impugnar, o cambiar de vía en la cuestión de la ejecución del propio recurso. Por otra parte, tenemos también la cuestión del efecto extensivo. Por ejemplo, resulta que nos nombraron en una causa penal 5 personas y nos han notificado que una de ellas nos ha revocado. Sin embargo, resulta que le han otorgado la suspensión del acto reclamado con relación a las otras 4 personas, y con relación a esta persona no. Bueno, en este caso, ya la misma persona se decidió regresar nuevamente a la defensa, entonces realmente ahí lo que vamos a hacer es de que se aplique un efecto extensivo de la suspensión del acto reclamado, porque le beneficia en tratándose de la misma causa. Es decir, puede tener efectos extensivos. Si le beneficia a una de las personas, se le puede aplicar al resto, esto atendiendo al principio pro persona. Y claro, podemos también tener el tema del efecto acumulativo, que eso principalmente se da en la cuestión de que si digamos, si una persona interpone recursos, no se va a resolver digamos, por cada recurso, sino que todos los recursos que se den durante todo el procedimiento se van a integrar en un solo testimonio, y al finalizar la decisión judicial del ACUO, se entrará al estudio de
todas las apelaciones o los efectos acumulativos de las distintas apelaciones que se hayan pronunciado. Sí, es decir, ahí tenemos la cuestión de nuestro efecto acumulativo, que esto principalmente se observa en la materia oral civil u oral mercantil, en donde no procede ningún recurso durante la sustanciación, o se puede interponer el recurso correspondiente, pero no se le va a dar trámite, sino solamente se van a integrar los testimonios y hasta que se resuelva en definitiva es cuando se va a llevar a cabo, digamos, la decisión judicial de la segunda instancia. Entonces, por eso ahí tenemos esa cuestión de nuestros efectos de los recursos. Y claro, ahí ya nada más tenemos para efecto de apuntes, el efecto devolutivo, la decisión judicial del AQUEM no se suspende mientras se sustancia el recurso. El efecto suspensivo, el procedimiento se suspende hasta que se resuelva el recurso. Y en ambos efectos o cambio de efectos, cambio de vías, quiere decir que es factible suspender o ejecutar la decisión judicial. Hay veces que algunas leyes procesales contempla una contracautela por los posibles daños o perjuicios que se puedan causar al momento de ejecutar una decisión que ésta haya sido suspendida y que quieren que se ejecute de manera anticipada. Por otra parte, tenemos el efecto extensivo, si beneficia al recurso, entonces puede extender los efectos. A todos los demás. Muy bien, les pido una disculpa nuevamente. Por favor, les pido que no abandonen la sala. Vamos a esperar a que el doctor pueda reconectarse. Las acciones de impugnación proceden contra todas las resoluciones que tienen la característica de cosa juzgada. ¿Eso qué quiere decir? Que
En el caso concreto, podemos tener sentencias o resoluciones que ponen fin al juicio, que pueden tener esa característica de cosa juzgada. Ahora, las acciones de nulidad, recuerden ustedes que puede haber nulidad de acto procesal, nulidad de prueba, nulidad de procedimiento, que lo veíamos el día de antier, pero aquí lo importante es de que no hay un término o plazo para la cuestión de la interposición, siempre y cuando hay una cuestión de detección en temas de derechos humanos. Sí, en el caso concreto podemos ver que el mismo artículo 97 y 98 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se detecte la nulidad, se tendrá 2 días para la interposición, pero si se tratare de una violación de derechos humanos, entonces se podrá interponer en cualquier momento. Sí, es decir, el tema de la nulidad no está condicionada a un plazo procesal, y cuando hay una nulidad, no podemos considerar que haya una cuestión de convalidación por inactividad de alguna de las partes procesales. ¿Listos? Ahora debemos saber que hay cosa juzgada por Ministerio de Ley, que son aquellas que no admiten recurso alguno, o las consentidas expresamente por las partes procesales. También se considerará cosa juzgada por Ministerio de Ley. Y por resolución judicial son aquellas que no fueron recurridas, o que ya se declaró desierto el recurso, o que hubo un desistimiento expreso del recurso. Sí, es decir, aquí sí es muy importante tomar en cuenta cómo se va a llevar a cabo esta cuestión de la cosa juzgada, ya sea por Ministerio de Ley o por resolución judicial. Nada más estás. Ya nada más diste vuelta así, ¿no? Ay, no sé, Cami, es que no sé ¿En cómo se- serio? Ajá. Bien, ahora, continuando bajo este esquema, compañeros, recuerden ustedes que hay resolución en cosa juzgada, pueden ser de carácter constitutivo, modificativo, extintivo, declarativo, revocativo. Sí, es decir, vamos a ver cuál es la naturaleza de la decisión judicial que vamos a impugnar, o que ya ha causado estado y que ya no podemos hacer absolutamente nada. Sí, aquí sí es muy importante que tomemos en cuenta que, por ejemplo, una decisión de carácter constitutivo, que hay una cuestión de reconocer o de generar nuevos derechos, o se puede cambiar la cuestión de derechos, o se pueden extinguir los derechos, o puede haber una declaratoria, por ejemplo, de inocencia o de culpabilidad, o puede haber una revocación de una decisión previa. Sí, es decir, las resoluciones que causan cosa juzgada hay que atender a la naturaleza de la propia decisión, también para ver qué tan factible es la consecución relacionada con la suspensión de los distintos actos procesales. Bien, ahora recuerden ustedes que en el tema de la cosa juzgada puede haber efectos absolutos o relativos. Siempre nos habían enseñado en la cuestión de la teoría del proceso que los efectos de la cosa juzgada eran permanentes o absolutos. La realidad es de que, si bien es cierto, puede causar una certeza jurídica, y que no hay medio de defensa alguno contra una decisión que tiene la característica de cosa juzgada, y además que la ejecución de la decisión judicial es automática, también es necesario verificar si es racional el tema de la firmeza de la cosa juzgada. Es decir, podemos entrar en una cuestión de relatividad, porque sí nos va a dar una certidumbre jurídica y no propiamente una certeza, porque en el momento que sobrevengan nuevas causas que dejen sin efectos o sin materia la primera decisión, pues es dable o es viable llevar a cabo una revisión judicial. ¿Sí? Entonces, por eso se puede proceder las acciones de impugnación, y si requiere la apertura de procedimientos de ejecución o no, para efecto de la materialización propiamente del tema de la cosa juzgada. Sí, entonces, y como ustedes podrán observar, el tema de
digamos, de los recursos y específicamente de la teoría general de los medios de impugnación es muy amplio. Sí, es decir, se puede trabajar bastante sobre, digamos, criterios, lineamientos, principios, presupuestos que ya hemos analizado, pero que todos ellos rigen en cualquier medio de impugnación y no en un medio de impugnación en específico. En resumen, lo que hemos aprendido el día de hoy es de que el tema de los mecanismos impugnativos no solamente dependen de la ley procesal, sino también dependen de las distintas formas de organización de los tribunales, de circunstancias externas que pueden, digamos, influir sobre el cómputo de los plazos o términos procesales, así como de las distintas formalidades que los propios tribunales establecen para una correcta organización y armonización de su funcionamiento. Entonces, por eso es de que es importante tomar en cuenta esa cuestión de la teoría general de los medios de impugnación para poder estudiar los recursos en lo particular. ¿Estamos de acuerdo? Bien, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario hasta este momento y también si hay alguna cuestión de incidencia, pero eh, ya nos han subido ahí en el grupo, en el chat, también el acuerdo general 24/2022, por el cual del Pleno del Consejo de la Judicatura, relacionada con la integración y funcionamiento de los tribunales, que es propiamente la parte general de los, A continuación, giro pronunciadamente a la izquierda con dirección a Calzada de la Viga. digamos, de las generalidades que rigen dichos medios de impugnación. Bien, ahora, miren, llama la atención, por ejemplo, ahorita si vamos directamente a la circular 29/2023, veo, por ejemplo, que hay compañeros, no sé, del quinto circuito de Hermosillo. Por La Coruña hacia Sur 79. Resulta que el Tribunal Colegiado de Apelación se cayó otra vez el internet. Ah, no. ¿Quieres este mío? El Tribunal Colegiado de Apelación del Quinto Circuito en Hermosillo no trabajó o hizo paro del 25 al 29 de octubre. Pero, por ejemplo, si tenemos un juicio de amparo en Nogales, ellos nada más trabajaron del 25 al 27. En el caso de Agua Prieta, solamente el 25 y el 26 no trabajaron. Y en el caso de Obregón, el juzgado séptimo de Obregón tampoco trabajó toda la semana. ¿Listos? Ahora, por ejemplo, por ahí veo compañeros que son de Quintana Roo, que es el 27º circuito. No trabajaron en Cancún lunes, 25, 26 y 27 de octubre. Esto para efecto de los cómputos de los plazos procesales. Pero resulta que en el caso de Chetumal, solamente el 25 de octubre tuvieron suspensión. Y si nos vamos, por ejemplo, por ahí vemos que tenemos compañeros del Estado de México, hay que atender a la región Naucalpan, Toluca o Nezahualcóyotl para ver cómo están organizados, digamos, los plazos o los tiempos. Por eso es muy importante el archivo que les acabo de mandar, porque de ahí vamos a ver
el cómputo de los plazos para la interposición del juicio de amparo o para la interposición de las apelaciones en el ámbito federal. A la derecha con dirección a Viaducto Río de la Piedad. ¿Listos? Bueno, entonces, digamos, ya una vez llevado a cabo esa cuestión de ejercicio, de organización, ahora vamos a ver los recursos en lo particular. Sí, y esto sí es muy importante que pongamos atención porque hay algunas cuestiones que consideramos fundamentales para llevar a cabo, digamos, un correcto ejercicio en el derecho de defensa. Ahora, les quiero preguntar a ustedes, y si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de interponer alguna aclaración o aclaratoria Queda a 800 metros. Sigues por la ruta más rápida. donde dice, por ejemplo, el artículo 69 del Código Nacional de Procedimientos Penales mexicano, donde vemos que existe una aclaración o aclaratoria, que propiamente es un medio de defensa unilateral o uninstancial, perdón, que lo conoce el mismo juez. Pero esta resolución, más bien dicho, este recurso o medio de defensa, no le vamos a llamar recurso, sino medio de defensa, va a proceder cuando estamos frente a una resolución A la izquierda hacia que es Congreso de Doctores. oscura, ambigua o con puntos contradictorios. Y esta, digamos, esta aclaratoria se interpone dentro de la misma audiencia o dentro de los 3 días siguientes a la notificación. Y aquí sí es muy importante al momento de interponer la aclaratoria, porque, y se lo voy a poner aquí con negritas, tiene los efectos de suspender los plazos procesales para la interposición del recurso ordinario. Eso quiere decir, por ejemplo, si tuviésemos un auto de vinculación a proceso el día de hoy, tenemos 3 días para la interposición del recurso de apelación, como lo marca el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero resulta que no quedó claro algunos puntos del auto de vinculación. Entonces, mañana o el martes podemos interponer la aclaratoria con el propósito de que al momento de la interposición se solicite la suspensión del plazo procesal para que se resuelva esa aclaración. Una vez resuelta la aclaración, se reanuda el cómputo del plazo procesal. Es decir, digo, en teoría debe llevarse a cabo prácticamente de manera inmediata, porque si interponemos la aclaratoria mañana o el día martes, ya no va a ser el miércoles que se venza el término para la apelación, sino que el término para que se venza la apelación queda suspendido, es decir, ya no corre término hasta el momento en que se resuelva la aclaratoria y en la misma aclaratoria se deba pronunciar el órgano jurisdiccional sobre el cómputo de los plazos procesales. Sí, esto sí es muy importante porque el artículo 69 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que al momento de la interposición de este medio de defensa, se va a llevar a cabo la suspensión del plazo para la interposición del recurso ordinario. Ahora, muy importante,
Esta aclaratoria no tiene el sentido de modificar o revocar la decisión pronunciada, sino solamente de aclarar puntos. Esto con el propósito de que quede más específico cómo se llevó a cabo la decisión judicial. Y debemos tomar en cuenta que se sustancia sin mayor trámite que la manifestación de las partes procesales. Esto quiere decir que al momento de la interposición de la aclaración o aclaratoria, basta con que las partes procesales señalen cuál es la parte o extracto concreto de la resolución que es poco clara o ambigua para que el órgano jurisdiccional resuelva lo conducente. Recuerden ustedes que una vez que se haya pronunciado, la ejecución de la aclaración es dentro de las 24 horas siguientes, es decir, no es de efecto inmediato, sino que se va a ordenar que a partir del día siguiente de la publicación de esta aclaratoria, se reanudarán los términos procesales para la interposición del recurso ordinario correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que podemos decir en un caso concreto, sé juez de control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl del Estado de México presente. Camilo Constantino Rivera en carácter de abogado defensor de Pedro Pérez López, quien, quien, Carril izquierdo para tomar la vía de acceso. quien se encuentra privado de su libertad en su calidad de imputado, eh, con fundamento en el artículo 69 del Código Nacional de Procedimientos Penales, vengo a solicitar la aclaración de las, digamos, del auto de vinculación emitido con fecha 16 de noviembre del 2023 en la causa penal 1912, diagonal 2023, que tiene conocimiento este honorable tribunal. Lo anterior en virtud de los siguientes puntos. En la cuestión del antecedente se ha dictado auto de vinculación a proceso por el hecho que la ley señala como delito de robo a casa habitación con violencia en las personas. Como segundo punto, en la pieza escritural, o más bien dicho, en la misma decisión verbal, digamos, tanto la defensa como el representado no escucharon por parte del órgano jurisdiccional cuál es el grado de ejecución del hecho del cual se adolece la fiscalía de que se le está imputando al representado. Y esta circunstancia es fundamental para poder tener una cuestión de un recurso judicial efectivo, para poder considerar que efectivamente se están o no cumpliendo con los requisitos legales de la clasificación jurídica que está marcado en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sí? Entonces, por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a usted, sea juez de control, se sirva único o en ese caso, primero, tener por presentada la aclaración en tiempo y forma. Segundo, que se suspendan los plazos procesales en lo que se resuelve la aclaratoria. Tercero, una vez que se resuelve la aclaratoria, se fije también un acuerdo de cómputo del plazo procesal para efecto de dar cumplimiento con los requerimientos del artículo 69 del Código Nacional. Y cuarto, proveer conforme a derecho. Atentamente, el abogado defensor. Sí, es decir, en la aclaratoria es un escrito bastante sencillo, pero sí es importante que se establezca cuál es el punto concreto que quieren que se aclare, en virtud de que no ha sido el juez de control, digamos, lo suficientemente claro para efecto de llevar a cabo un correcto ejercicio de derecho de defensa.
Bien, no sé si tengan alguna duda con la cuestión de la aclaración. No, doctor, gracias. Bien, fíjense que es poco frecuente que se interponga este recurso. Sí, digo, yo no lo he visto muy frecuente que se lleve a cabo, digamos, con la estructura propia de un recurso, sino más bien las aclaraciones se hacen básicamente de forma en la misma audiencia o en la misma diligencia, pero ya hacerlo fuera de la misma, es totalmente diferente. Ahora, aquí tenemos la cuestión de la queja. Fíjense que aquí la queja procede por omisiones del juez. Lo marca el artículo 135 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Recuerden ustedes que en el tema de la queja se tiene 24 horas para realizar o para contestar la cuestión de la omisión o para hacer un informe porque no se ha contestado. El informe se remite al AQUEM o al Consejo de la Judicatura. ¿Eso de qué depende? De la organización de cada tribunal. Recuerden ustedes que hay algunos tribunales que todavía no cuentan con Consejo de la Judicatura. Entonces ellos tienen una organización diferente porque la parte administrativa del propio tribunal lo lleva controlado el pleno del mismo tribunal. ¿Sí? Es decir, ahí lo que podemos observar es de que en en aquellos tribunales donde hay Consejo de la Judicatura, eh, es el órgano, o en este caso el propio consejo, quien establece las reglas de disciplina y vigilancia de los jueces. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que el Tribunal de Colima, digo, salvo que haya pasado algo extraordinario en estos días, pero sé que hasta la fecha no cuenta con Consejo de la Judicatura del Estado. Sí, y ya la inmensa mayoría de las entidades federativas cuentan con Consejo de la Judicatura. O, por ejemplo, llama la atención Puebla. Resulta que el presidente del Consejo de la Judicatura no es el presidente del tribunal, sino que son dos titulares. Es decir, ¿por qué se da ese fenómeno? Pues depende de la decisión de cada, digamos, de cada órgano jurisdiccional, cómo se quiera organizar, o depende también de la voluntad del legislativo del Estado, cómo quiera organizar a su propio tribunal. Sí, es decir, no hay una cuestión unificada para ver hasta dónde llega la cuestión de la organización de los propios tribunales, sino que cada tribunal tiene una organización totalmente diferente y muy específica. Por eso es muy importante que, por ejemplo, al momento de llevar a una cuestión de litigación, pues es fundamental conocer, digamos, la ley orgánica del tribunal, saber cómo está constituido digamos, la cuestión del propio tribunal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí lo que podemos observar que la queja lo puede conocer el pleno del tribunal. Por ejemplo, recuerdo que la ley orgánica del Tribunal de Colima hace referencia también a una figura que se llama excitativa de justicia, que eso se da cuando el ACO, es decir, cuando el tribunal inferior no se ha pronunciado en un tiempo prolongado y que es necesario conocer dicha decisión. En el caso del AQUEM, le podrá ordenar al ACO que rinda un informe y se lleve a cabo el tema de la excitativa de justicia y en caso de no cumplir o reincidir, se puede configurar una cuestión de un hecho contrario a la norma. Sí, entonces ahí por eso es muy importante ver esa cuestión de cómo está organizado el tribunal para establecer en qué casos sí y en qué casos no procede la cuestión de la queja. Y si ustedes se dan cuenta, el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales fue modificado el 17 de junio del 2016 para que no hubiese una sola regla de la queja
y que la queja solamente estuviese acotado por omisiones del juzgador y no propiamente por cuestiones de acción. Si vemos en la cuestión de la doctrina, podemos tener una queja como recurso, una queja como incidente, digamos, y una queja de queja que tiene que ver básicamente con la cuestión por el incumplimiento o desacato de una decisión judicial. Entonces, ¿de qué va a depender los efectos de la queja? También de la ley procesal. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden observar que no es lo mismo los mismos lineamientos o los parámetros de queja que establece el artículo 135 del Código Nacional, que solamente está para las omisiones del juzgador, a la queja como un auténtico recurso que marca el artículo 95 de la Ley de Amparo, que ahí propiamente es como subsidiaria o, mejor dicho, alternativa al recurso de revisión dentro del mismo juicio de amparo. Sí, es decir, yo no creo que la queja propiamente sea un recurso eficaz en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo creo que si llegarse a abrogar el tema de la queja del Código Nacional y dejaran esta queja solamente como la cuestión de la queja administrativa que se lleva a cabo ante el órgano de disciplina y vigilancia del Consejo de la Judicatura, yo no le vería ningún problema en la cuestión, digamos, de que exista o no ese lineamiento o más dicho, ese lineamiento normativo para poder considerar la viabilidad de la queja. Dicho sea de otra manera, nunca hemos interpuesto una queja. Digo, en mi experiencia, yo no he interpuesto ninguna queja del 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Listos? Ahora tenemos la cuestión de los tipos de queja. Recuerden ustedes que hay queja recurso, porque es una omisión de un pronunciamiento judicial, una queja incidente, que se da por desacato a una decisión judicial, y un procedimiento disciplinario, porque esto puede ser por conductas que atentan a la administración de justicia por parte de los jueces. Recuerden ustedes que, por ejemplo, en el ámbito federal, el artículo 225 del Código Penal Federal establecen cuáles son los delitos relacionados contra la administración de justicia. Entonces, ahí podemos ver claramente cuáles van a ser las conductas que se le pueden, digamos, atribuir a los jueces, ya sea de acción o de omisión, ¿sí? Y esto, digamos, lo consideramos importante porque la queja propiamente del artículo 135, pues francamente queda muy corta con relación a la figura de la queja que existe en digamos, en la teoría del proceso. Bien, ahora vamos a ver la cuestión del recurso innominado, y con eso yo creo que vamos a concluir nuestra sesión del día de hoy. Carril izquierdo para tomar la vía de acceso en dirección a aeropuerto. Aquí les voy a dejar de compartir tantito. Y lo que vamos a observar es lo siguiente. Esto lo hicimos el día de hoy. Izquierdo para tomar la vía de acceso en dirección a aeropuerto. A continuación, incorpórate a viaducto Río Piedad. Aquí tenemos, por ejemplo, por ejemplo, el juez de control y juicio oral del el Estado de Nuevo León.
tenemos a la persona que va a interponer el recurso por omisiones y negativas del fiscal. Se hace un breve antecedente muy cortito. No es necesario hacerlo. En ese caso lo consideré necesario para una cuestión de sistematización, porque hay algunos jueces que no dan la petición, sino que previenen y que motiven la circunstancia por la cual se pide el recurso. En el ámbito federal no lo piden. En el ámbito local depende de cada tribunal. Y ya después, aquí en el caso concreto, tenemos que el día 9 de noviembre del 2023, en vez de dar contestación a las peticiones de la víctima u ofendido, para la cuestión de la reactivación de una carpeta de investigación, el acto de autoridad fue retirar del acceso del portal en línea para no dar contestación, por lo que a derecho corresponde y por tanto se consuma una omisión o negativa del fiscal para contestar las peticiones de la víctima u ofendido, y a partir de este acto deben computarse los 10 días para la procedencia del recurso ignominado, estando en tiempo y forma para su interposición. Recuerden ustedes que el recurso innominado previsto en nuestro artículo 258 procede contra cualquier omisión del Ministerio Público en la etapa de investigación del sistema penal acusatorio, incluso tratándose de las que no tengan como efectos la paralización de la investigación. Entonces, en este caso es procedente impugnar las omisiones que inciden en la actividad investigadora del fiscal, porque no debe limitarse taxativamente a las hipótesis previstas en el artículo 258 o que tengan como efecto paralizar la investigación, sino en todas aquellas que se cometan en la carpeta de investigación, incluso aquellas que no tengan esos efectos dilatorios. Sí, entonces ahí, y no pierdan de vista ustedes el registro 2020-422. ¿Listos? Entonces, aquí que vamos a observar en nuestro recurso, que en la doctrina se llama inconformidad. Ahorita en el Código Nacional le llamamos recurso innominado, pero depende de cada ley procesal cómo lo hubiesen llamado. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que el Código de Yucatán lo llamaba, son recursos nominados y venía el recurso nominado. O, por ejemplo, los códigos de Zacatecas, Chihuahua y Morelos decía, las omisiones del fiscal se deberán impugnar vía incidental. Es decir, no era un recurso, era un incidente. Y, por ejemplo, yo recuerdo que la ley del proceso penal del estado de Guanajuato lo tenía como una cuestión de revisión y algunos anteproyectos legislativos lo querían manejar como una cuestión de queja. Digamos, en la doctrina, esta figura se llama inconformidad, pero digamos, en la cuestión de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, le podemos denominar recurso innominado. Pero fíjense que también hubo un problema al momento de construir este recurso, porque yo recuerdo que algunas leyes, por ejemplo, el Código Federal de Procedimientos Penales establecía en su artículo 2 que todas las determinaciones del fiscal, incluyendo las de no ejercicio, deberían impugnarse ante el superior jerárquico, previa asistencia o previa aprobación ante el órgano jurisdiccional. ¿Listos? Ahora, pero después hubo digamos, una cuestión de controversia, porque dijeron, es ante un juez o a través de amparo directo. Incluso la ley de amparo anterior establecían los mecanismos para la interposición del juicio de amparo cuando se tratara de una omisión o negativa del fiscal. Ahora, yo recuerdo, por ejemplo, el Código de Procedimientos Penales del Estado de Nayarit fue de los primeros códigos todavía de sistema tradicional que incluyeron un recurso, que en este caso incluyeron un recurso para impugnar las determinaciones del fiscal. Ahora, yo recuerdo cuando en el año 2013 entra en vigor
el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas, resulta que ahí hay un esquema mixto para conocer esta determinación del fiscal, porque dicen, bueno, todas las determinaciones de los agentes del Ministerio Público deben ser impugnados ante el fiscal general. Y en caso de que el fiscal general, digamos, confirme la determinación del Ministerio Público, entonces será ante el Pleno o la Sala del Supremo Tribunal quien conocerá del recurso correspondiente. Digo, afortunadamente no se permeó esa idea, pero lo cierto es de que ahora son los jueces de control los que deben conocer esta cuestión de los recursos. Y aquí es donde se han dado enormes cantidades de jurisprudencia relacionadas con este recurso innominado, porque inclusive hay algunos defensores que han anclado otro recurso innominado con el 219 y otros con el 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya hay criterios donde dicen, no, no son recursos diferentes los del 109 y los del 219 relacionados con el 258, sino que todos engloban en el 258. ¿Por qué? Porque son decisiones de la fiscalía las que se van a impugnar ante un juez de control. Es decir, la estructura del recurso nominado no cambia, aun cuando se alegue, por ejemplo, una omisión de actos de investigación por parte de la asesoría jurídica de la víctima o a beneficio de la asesoría jurídica de la víctima, mejor dicho, o por ejemplo, cuando se trata de, digamos, de alguna omisión o negativa por parte digamos, de la fiscalía en perjuicio del imputado o de cualquiera de las partes o de terceros ajenos a la pretensión litigiosa. Cierto es de que el recurso cada vez se ha ido siendo mayor y que han ido eliminando la posibilidad de considerar recursos autónomos, los previstos en el artículo 109 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se entenderá de manera conjunta como un solo recurso innominado, que yo he visto que algunos litigantes le llaman de tutela de derechos. Sí, en realidad no hay ningún presupuesto que diga es tutela de derechos. Es simple y sencillamente recurso innominado. Ya no le quiero llamar una cuestión de inconformidad, aun cuando la doctrina así lo reconoce, pero simplemente es un recurso innominado que procede contra las determinaciones del fiscal. Entonces, ahora, recuerden ustedes, ¿cuándo va a proceder este recurso innominado? Procede, digamos, en contra de la facultad de abstenerse de investigar. Sí, sí, Recuerden ustedes que también puede ser en contra de un archivo temporal o contra el no ejercicio de la acción penal o sí, contra el haber decretado un criterio de oportunidad sí, o por la omisión o negativa del fiscal. sí, así es. ¿Sí? Es decir, es bastante amplio la cuestión de la interposición de este recurso y no debe considerarse únicamente contra las determinaciones que de manera expresa se encuentren en el 258, sino que se realice una interpretación amplia, como lo hemos marcado en el criterio 2020-422 del Semanario Judicial de la Federación. Ahora, en la cuestión de este recurso, tenemos lo siguiente.
Fíjense que este recurso procede contra la omisión o negativa de otorgar calidad de víctima. He visto criterios inclusive de septiembre a noviembre del 2023, donde nos indica que si es procedente interponer este recurso contra la omisión o negativa de otorgar la calidad de víctima a una persona, o la omisión o negativa de aceptar datos de prueba, o con relación a pronunciamiento respecto de aseguramiento de bienes. Esto es muy importante porque muchas veces se hacen las solicitudes y la cuestión de que los fiscales no se pronuncian con relación al aseguramiento de dichos bienes. Ahora, cuando se trata del pronunciamiento respecto a una providencia precautoria, es decir, sobre todo cuando sean aquellas donde el Ministerio Público debe tener una intervención activa para el otorgamiento de la misma, no realiza absolutamente nada al respecto. Y la jurisprudencia ha referido sobre la omisión de debida diligencia o el tema de la nulidad de la prueba. ¿Sí? Es decir, es importante que estos presupuestos se tomen de manera integral porque varios de ellos se han obtenido a partir de los criterios jurisprudenciales. Ahora, ¿quién está legitimado para interponer el recurso? De manera expresa dice la víctima u ofendido y o su asesor jurídico. Y eso le vamos a llamar que es una legitimación legal. Pero resulta que si le echamos una mirada al Semanario Judicial de la Federación, le han dado facultades tanto al denunciante, que no es víctima ni ofendido, como al imputado y su defensor, así como cualquier tercero que tenga un interés en la investigación, para que pueda interponer este recurso. Es decir, una legitimación, le pongo entre comillas legal, y una legitimación jurisprudencial para la interposición de este recurso innominado previsto en el artículo 258. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, contra la omisión de entregar copias, podemos interponer el del artículo 258 sin ningún problema. ¿Sí? Es decir, no es necesario que vayamos al juicio de amparo, sino que también podemos hacer uso de este artículo 258, que en mi consideración creo que es más rápido que interponer un juicio de amparo. Por ejemplo, tenemos ahorita un caso, yo creo que ese documento lo vamos a redactar en vivo, de una persona que la citaron, le tomaron la comparecencia y al tomarle la comparecencia le dijeron que, bueno, se pidió la fecha para que se nos entregara copias de la carpeta de investigación para preparar la declaración ministerial. En este caso, el agente del Ministerio Público de la Federación resolvió que es procedente tener acceso a la carpeta de investigación las veces que sean necesarias, pero que la entrega de las copias se realizará hasta el momento de la audiencia inicial. Entonces, ahí hay dos actos muy concretos. Primero de ellos, porque el fiscal no está negando el acceso a la carpeta de investigación, pero por otra parte, no está entregando las copias de la carpeta porque él considera que la entrega de las copias es hasta el momento de la audiencia inicial. Claro, contra esa determinación podemos elegir dentro de los 10 días siguientes la interposición de este recurso innominado por parte, en este caso, del imputado y su defensor, o podemos interponer el juicio de amparo. ¿De qué va a depender?
realmente es una cuestión discrecional. Es decir, en mi consideración, en el caso concreto, vamos a interponer el recurso innominado para que sea el juez de control el que resuelva lo conducente y le diga al Ministerio Público si está o no facultado, o más bien dicho, obligado para entregarme las copias de la carpeta de investigación para llevar a cabo la, eh, la redacción de la declaración ministerial de la persona imputada. Ahora, si no, también podemos ver la cuestión del juicio de amparo. Y en el juicio de amparo, pues son 15 días. Pero en el juicio de amparo no me van a fijar una fecha y hora de audiencia en donde vaya yo a expresar mis argumentos que tengan que ver con, digamos, con esas omisiones del fiscal, sino que mis argumentos tendré que construirlos desde el mismo momento en que voy a interponer mi juicio de garantías. A diferencia de la cuestión de la negativa de las copias, que eso se realizará, esa expresión, en una audiencia pública contradictoria y oral ante el juez de control. Y en el juicio de amparo, la expresión de los conceptos de violación se tendrán que hacer por escrito y toda la resolución que tenga que ver, o más dicho, todo el trámite que tenga que ver con el juicio de amparo, se tendrá que hacer a través de las piezas escriturales. ¿Sí? Es decir, ya dependerá primero de que no se nos haya pasado los plazos procesales y segundo de que si se llegase a pasar, provocar un nuevo acto de autoridad para efecto de que vuelva a haber una cuestión de negativa y sobre esa situación llevar a cabo, digamos, la cuestión de la decisión de carácter judicial. ¿Sí? Por eso es muy importante, digamos, es muy importante la cuestión de que este recurso innominado no es exclusivo de la víctima, sino que tiene varios aspectos favorables hacia otras partes procesales. Ahora verán, en un caso concreto, también se le pide a un agente del Ministerio Público la solicitud, digamos, de que se le brindara atención médica a una persona detenida y el agente del Ministerio Público se niega a la realización del mismo. Evidentemente, ahí yo creo que en ese caso concreto es más rápido la cuestión del amparo, pero con el efecto de promover la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios. ¿Sí? A diferencia del recurso innominado, que esa omisión o negativa tendrá que esperarse a la agenda del tribunal para que se pudiese llevar a cabo la audiencia correspondiente. Sí, entonces, por eso, en la cuestión del amparo y del recurso innominado, eh, hay que ver, digamos, si es una cuestión meramente de carácter procesal o si puede trastocar temas de derechos humanos, porque si es una cuestión de carácter estrictamente procesal que tenga que ver propiamente con los actos de investigación, es necesario agotar la definitividad. Y cuando se trate de algún acto u omisión del fiscal que trastoque el tema de derechos humanos, yo creo que no es necesario agotar el recurso, o en este caso el principio de definitividad, y podemos ir directamente al juicio de amparo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo ven? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Ahora, lo que podemos observar
es de que los plazos para la interposición del recurso son 10 días a partir de la notificación del acuerdo, o si se tratara de una omisión, podemos establecer una regla de 3 días para hacer la petición, y si en los términos del artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales el agente del Ministerio Público no hace pronunciamiento alguno, entonces se tendría 10 días para la impugnación. Recuerden ustedes que la falta de notificación se puede llevar a cabo, o si no hay una notificación, se puede llevar a cabo la interposición del recurso en cualquier momento. ¿Estamos de acuerdo? No sé si tengan alguna duda hasta aquí para la cuestión de los plazos de la interposición. Sí, de hecho, terminando esta explicación, vamos a empezar a redactar la cuestión de nuestro recurso. Recuerden ustedes que este recurso se interpone ya sea por escrito o en el caso del ámbito federal lo interponemos mediante sistema electrónico, y esto se lleva a cabo ante la unidad administrativa del juzgado de control. Eso depende de la organización de cada tribunal. Digo, en el ámbito federal creo que es bastante claro, ¿sí? Inclusive podemos hacer aquí una cuestión de ejercicio. Voy a dejar de compartir aquí. Ahora voy a compartir, por ejemplo, la página del Poder Judicial de la Federación, y podemos entrar al portal en línea. Y aquí en el portal en línea del Poder Judicial de la Federación vamos a encontrar, digamos, entrar a la casilla del Centro de Justicia Penal Federal, en el cual podemos acceder a través de nuestra firma electrónica, y de manera posterior interponer el recurso correspondiente. En el caso del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado de México, de la misma forma, podemos entrar y aquí en la sección de, digamos, de promociones, a ver, dejo de compartir tantito y ahora les vamos a compartir. Aquí en el Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado de México, aquí en la cuestión de promociones, podemos elegir que no se trata de materia civil, sino se trata de una materia penal. Podemos, digamos, elegir cualquiera de los tribunales. Vamos a poner, por ejemplo, aquí en NESA. Y aquí donde dice sin relación, es porque vamos a interponer el recurso innominado. ¿Por qué? Porque si es una cuestión de amparo, es un cuadernillo de amparo que tiene el juzgado de control. Y una carpeta de amnistía. Recuerden ustedes que en cada estado hay una ley de amnistía específica. Causa de control, que en este caso es de una persona que está judicializada su carpeta. O si se trata de un exhorto, también hay que poner aquí el número de exhorto para ver el estatus. O si se trata de un número auxiliar. Pero en este caso, si no tiene relación, se pone aquí en la cuestión de relación, y aquí en la promoción electrónica se va a adjuntar el número de hojas, la persona que está realizando esa, digamos, esa cuestión, y se va a cargar el documento y se va a firmar de manera electrónica. ¿Sí? Entonces, no le veo problema en la cuestión, digamos, de la interposición de manera electrónica en el Estado de México. Ahora, claro, eso quiere decir que
A cualquier hora podemos interponer el recurso, ¿sí? Es decir, no vamos a estar sometidos al horario del tribunal de 9 a 3 para la interposición del recurso. Y en el ámbito federal, todavía es mucho más factible con la firma electrónica avanzada. Ahorita vamos a esperar que se abra nuestra página, pero la cuestión de nuestro recurso se puede llevar a cabo de manera electrónica. Ahora, fíjense que en el caso de Nuevo León no lo pude interponer de manera electrónica por una sencilla razón de que no tengo acceso al tribunal electrónico porque no he tramitado mi firma y por otra parte, en este caso, como no estoy nombrado como asesor jurídico en la carpeta de investigación, en los términos del artículo 108, 109 y 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el, debe, en este caso, la interesada, la denunciante, es, digamos, la facultada para interponer el recurso. Sin embargo, en las peticiones que se hace referencia, se solicita que nos nombre como asesores jurídicos. Entonces, ahí lo que podemos observar es de que el tema de que para interponer este recurso y sobre todo en las plataformas electrónicas, es muy importante que la persona esté legitimada para la interposición de ese recurso en la carpeta de investigación. ¿Por qué? Porque una vez que se lleve a cabo la interposición, el juez de control recibe el recurso, pero va a solicitar los informes para verificar la legitimación de quién está interponiendo el recurso. Y claro, una vez que se rindan los informes, se va a señalar fecha y hora para la audiencia. Y se va a celebrar la audiencia y se puede resolver, o más dicho, se resuelve este recurso en el mismo acto de audiencia. Es decir, francamente es bastante rápido la cuestión de este recurso, pero sí requiere una cuestión de informes y una cuestión de legitimación. Esa es la razón por la cual decidí no interponer el recurso, digamos, porque yo no estoy legitimado en la carpeta de investigación para ello. Hago la elaboración del recurso, hago todos los escritos, todas las promociones, pero al no tener ese reconocimiento legítimo, conlleva a que sea la víctima u ofendido la que deba interponer el recurso y que nos habiliten las plataformas electrónicas para darle continuidad a la cuestión del recurso. Recuerden ustedes que al momento de interponer el recurso se le van a pedir los informes al fiscal, que puede ser de acuerdo a la naturaleza de la determinación impugnada. Pueden pedir al fiscal que individualice las partes, quiénes son los denunciantes, quiénes van a ser víctimas, ofendidos, imputados o defensores. Y claro, cuándo fue notificada la determinación, que se cumplan las reglas de fecha de fecha y forma y las formas de notificación autorizadas para este recurso. Y aquí es muy importante establecer porque esto primero empezó en el primer circuito y ahora ya se ha ido consolidando en todo el país en el sentido de que en todos los casos de impugnación, si se conoce al imputado, deberá individualizarse. Y si no se conoce, deberá darse vista al defensor público para que represente los intereses de la persona ausente cuando se dé o cuando se constituya
el tema de un recurso de esta naturaleza. Entonces, ahí tenemos esa cuestión muy importante porque es el fiscal el que debe establecer o debe anunciar quiénes son las partes procesales y el órgano jurisdiccional se encargará de la notificación de las mismas en la cuestión del recurso. Recuerden ustedes que en la celebración de audiencia se tiene que llevar a cabo la verificación de requisitos de procedencia. Claro, va a haber exposición de agravios o intereses y puede haber una cuestión de réplica y dúplica antes de pronunciarse con relación a este recurso. Digamos, este recurso es sumamente concentrado, así que no hay una cuestión o una legitimación para dilatar, llevar a cabo la audiencia respecto a este recurso. Ahora, ¿cuáles son los efectos, o más bien dicho, en cuanto hace la resolución de este recurso? Si nosotros vemos una cuestión de efectos, podemos ver que se pueda revocar y dejar sin efectos las determinaciones del fiscal, o que se confirme la determinación del fiscal, o puede haber también como consecuencia que se pone fin a la investigación. Sí, es decir, ahí incluso ya hay criterios donde dice que es procedente el juicio de amparo directo en contra de las determinaciones del juez de control, donde declara cerrada la instancia, en este caso, por ejemplo, cuando se ha decretado un no ejercicio de la acción penal y el juez de control considera que sí se cumplen con los requisitos de tiempo y forma para decretar ese acuerdo de determinación. O, por ejemplo, si el juez de control revoca la determinación y dice que deba continuar la investigación, la parte afectada puede incluso interponer el juicio de amparo indirecto. Y muy importante, para la cuestión del fiscal, el fiscal no puede impugnar esa determinación. ¿Sí? Es decir, la fiscalía no tiene forma de impugnar esa determinación. Así lo marca el artículo 258, parte conducente, en la parte final. Entonces, ahí podemos decir que si el fiscal quisiese que se revocara esa determinación del juez de control, tendría que solicitarle al asesor jurídico de la víctima o al imputado, dependiendo la parte procesal a la que le beneficie esa determinación, para que ejerza sus derechos procesales impugnatorios, que en este caso es el juicio de amparo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque es muy claro el artículo 258, donde nos dice que las determinaciones del juez de control que resuelvan en definitiva este criterio es totalmente inimpugnable. ¿Sí? Entonces, en la próxima sesión, compañeros, vamos a ver, vamos a hacer ejercicios. Yo creo que sí nos da tiempo en las 2 horas de hacer 2 o 3 ejercicios de, de las impugnaciones contra el 258. Sí, es decir, vamos a hacer una como si fuéramos víctimas, vamos a hacer otra como si fuéramos imputados, y vamos a hacer otra como si fuéramos, digamos, terceros que no están legitimados para actuar. Sí, tenemos un caso concreto y yo creo que sí vamos a estar en tiempo, porque además desde mañana se suspenden términos procesales y el lunes no corre término, y el martes lo podemos hacer sin ningún problema.
tenemos que interponer un recurso innominado contra una determinación de un ministerio público que está relacionado con la cuestión de la, digamos, de que realizó un aseguramiento, de que de que ya se le solicitó la devolución del inmueble y que no hubo pronunciamiento alguno. Entonces cae en una omisión. Pero más allá de ello, de la cuestión de la omisión, en el caso concreto pudimos verificar que el Ministerio Público supuestamente realizó notificación por estrados, pero no se están cumpliendo los requisitos para llevar a cabo la notificación por estrados. Entonces, básicamente ahí tenemos esa cuestión recursiva. ¿Sí? Entonces, por eso consideramos que sí podemos hacer esos ejercicios para que quede, digamos, más claro. En la sesión pasada vimos cómo se estructura un agravio de manera muy rápida y ahora en la próxima sesión vamos a ver por qué sí o por qué no debe proceder digamos, este 258 o en su caso considerar abandonar la idea del 258 e irnos al juicio de amparo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta antes de cerrar nuestra sesión del día de hoy. No sé si ya les hicieron correr las diapositivas. Es muy importante que las lean. Hay información muy sistematizada de todos los medios de impugnación para irnos un poco más rápido con estos temas y dedicarle más tiempo a la cuestión de, digamos, de llevar a cabo o de elaborar los escritos, los documentos que tengan que ver con la cuestión de los recursos. Ninguno, maestro. ¿Listos? Bueno, entonces, nos vemos la siguiente sesión y vamos a trabajar em, sobre los tres recursos de inconformidad que les habíamos dicho, o tres recursos innominados. Uno como en carácter de víctimas, otro en carácter de terceros y otro en carácter de imputados o representantes de los imputados, en este caso como defensores. ¿Sí? Entonces, cada uno de ellos lleva sus propias características y con ello podríamos cubrir esta parte. ¿Listos? Pues les agradezco mucho, compañeros. Nos vemos el próximo martes en puntito de las 7 de la noche. Gracias. Gracias.